Bienvenidos y bienvenidas a este video de combinaciones con las cartas Lenormand. En esta oportunidad tenemos la carta de la casa combinada con las otras 35 cartas del mazo. Así que combinamos en orden. Aquí tenemos la carta de la casa y la primera carta, que es la carta del jinete. Aquí tenemos en esta combinación entonces asuntos de casa, asuntos familiares, o nos puede estar indicando también cómo salir un poco de la zona de confort, porque la casa es una carta muy estática y bueno, aquí el jinete le aporta como un cierto movimiento. Aquí tenemos la casa y el trébol, y esta combinación nos puede estar hablando de una casa de apuestas, nos puede estar hablando de lotería, nos puede estar hablando de un bingo, o nos puede estar hablando de una casa o relaciones familiares felices. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos la casa con el barco, y esta combinación me puede estar hablando de una familia que viaja, o me puede estar hablando también de una casa en el extranjero, o puede ser una casa de verano, una casa de vacaciones. Después tenemos entonces la casa con el árbol, y esta combinación me está hablando de un buen ambiente familiar o de un buen estado de salud. Después tenemos la carta de las nubes, entonces casa más nubes me puede estar hablando de un pensamiento confuso, me puede estar hablando de una mente o de una tranquilidad desordenada o una intranquilidad también, o me puede estar hablando de una familia que es pesimista, o problemas también, porque la carta de las nubes nos habla de problemas en el interior de la familia o de las relaciones familiares. Después tenemos aquí casa y serpiente, y esta combinación me habla de un ambiente familiar tóxico, o me habla de chismes en la casa o chismes de familia, o también nos puede estar hablando de problemas, porque es otra carta que habla de problemas o de deudas o de complicaciones en las relaciones familiares. Aquí tenemos el ataúd, y esta combinación es una combinación negativa, porque es una combinación que nos habla de una situación estable o algo próspero que se viene abajo. Esta combinación también me dice que algo que es seguro se pierde, o también me puede estar hablando de problemas económicos, porque la carta del ataúd es una carta que nos habla de bancarrota. Entonces es que la familia se viene en bancarrota o hay problemas económicos en la familia. Después tenemos aquí la casa con el ramo. Esta es una combinación muy positiva, porque es una carta que nos habla de convivencia, una combinación, perdón, que nos habla de convivencia alegre. Nos habla de buenas vibras en la casa, y también nos habla de cierta manera como de vivir con lujo, nos habla de vivir agradablemente. Básicamente es una combinación de un ambiente familiar muy agradable y de felicidad. Aquí tenemos la casa con la guadaña, y esta combinación nos puede estar hablando de cuidado con pecar de confiado, porque aquí tenemos algo que es muy estable, y la carta de la guadaña es una carta que nos habla de advertencia. La guadaña corta lo que está al lado del filo, o sea que aquí nos está diciendo que hay un peligro que se afronta, digamos que esta familia afronta, o esta casa o esta seguridad afronta un peligro con respecto a lo que aparece del lado de acá, pero bueno, en este ejemplo no tenemos otra cosa, así que básicamente esto es como una señal de advertencia, algo que está peligrando, algo que hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos la combinación de la casa con el látigo, y esta es una combinación que nos habla de peleas familiares, nos habla de violencia doméstica, nos habla de una convivencia conflictiva. La carta del látigo de por sí es una carta que nos habla de desacuerdos verbales, o sea, discusiones. Entonces aquí claramente tenemos un ambiente familiar o discusiones en el tema de la familia, en la convivencia familiar. Aquí tenemos la casa con los pájaros, y esta combinación nos habla de una convivencia comunicativa, pero también es una combinación un poco peligrosa, porque los pájaros hablan mucho de más. Entonces también es una carta que nos puede estar hablando de rumores o de cuestiones de la familia o de secretos de la familia que están empezando como a divulgarse, o que otras personas están hablando de esa convivencia familiar o de esos asuntos familiares al interior de esta casa. Después tenemos aquí la combinación de casa y niño, o niña en este caso. Y aquí lo que tenemos entonces es una casa nueva, o nos puede estar hablando del niño de la casa, o nos puede estar hablando como descripción de una persona, de alguien que es muy familiar, alguien que es muy casero. Después tenemos casa y zorro, y esta combinación nos está diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos, que no podemos ser confiados, porque hay una situación también de peligro. El zorro básicamente se identifica con esta idea de que si uno se descuida, el zorro se entra en el gallinero y mata a las gallinas y se las roba. Entonces aquí nos está advirtiendo sobre el peligro de una persona, una influencia o una situación casera o doméstica que se está descuidando y que puede traer algún tipo de inconvenientes. Después tenemos aquí la combinación de casa más oso, y esta combinación nos habla de sobreprotección, porque el oso es una carta que nos habla de protección o de celos también en ciertos casos. También nos habla de una persona que responde o que se enfrenta a las dificultades por resguardar su hogar. Entonces esto aquí nos habla de una situación de control, como decía, en algunos casos puede ser una persona celosa también si estamos hablando de una relación de pareja,
pero en otros casos digamos que es una combinación favorable porque nos habla de tener todo bajo control. Aquí tenemos la casa y las estrellas, y esta es una combinación muy favorable porque las estrellas nos hablan de algo espiritual. Entonces esto nos habla de un hogar en paz o un hogar espiritual, o puede estar hablando también de un centro espiritual, quizás como un lugar donde se hace yoga, un lugar donde se hace meditación, algún tipo de estas actividades. Entonces es una carta, una combinación positiva, como un centro místico o una casa donde realmente se respira mucha paz también, como mucha conexión espiritual. Aquí tenemos la combinación de la casa y la cigüeña. La cigüeña es una carta que nos habla de cambio, y precisamente es una combinación que nos habla en este caso de un cambio de domicilio, de un traslado, de un trasteo, de moverse hacia otro lado. Entonces esta combinación nos está diciendo que viene algo favorable o desfavorable dependiendo de lo que aparezca acá también. De por sí sola la carta de la cigüeña es una carta positiva, entonces aquí vemos un cambio hacia algo, ¿no? Puede ser también una combinación que nos hable de salir de la rutina, porque aquí tenemos la casa como muy encerrada y los pájaros o las cigüeñas, digamos, vuelan, entonces es como salir un poco de la rutina, tomar nuevos aires. Aquí tenemos la casa y el perro. Esta combinación es muy favorable porque nos habla de la casa de un amigo, o nos habla también de amigos muy cercanos a la casa, amigos de confianza, amigos muy allegados, personas con las cuales se puede confiar plenamente. Y nos habla pues básicamente de eso, ¿no? De amigos que llegan a casa, o en la confianza de un amigo, porque también la carta de la casa es confianza y es estabilidad. Entonces nos puede estar hablando de una relación de amistad muy segura, muy sincera, muy concreta, muy estable. Aquí tenemos la casa y la torre, y esta combinación nos habla de un edificio, porque aquí tenemos un edificio o una construcción y aquí tenemos otra construcción. Entonces esta combinación de carta me está hablando de una casa como tal, de un edificio de apartamentos, de oficinas, de un lugar construido, un castillo, una torre, un puente, cualquier cosa que sea realmente construida. También me puede estar hablando de edificar, porque la torre es empezar como a hacer las bases y los peldaños paso a paso de algo, entonces puede estar hablando de la construcción de una casa también. Aquí tenemos la casa y el jardín. Bueno, esta combinación nos habla de un club nocturno, porque aquí en la casa tenemos un lugar físico, y con la carta del jardín estamos hablando de un lugar donde se aglomera gente, donde se junta la gente. Entonces puede ser como tal, puede ser un gimnasio, puede ser un club nocturno, puede ser un lugar de diversión, puede ser un salón de fiestas, puede ser cualquier lugar público al cual concurren muchas personas. Entonces es simplemente un lugar al que va mucha gente. Aquí tenemos la casa y la montaña, y esta combinación nos está hablando de una casa desordenada, una casa con problemas, o puede ser el caso de una casa muy distante como en la montaña, por allá a lo lejos. También esto me puede estar hablando de una convivencia distante, porque aquí en esta casa viven personas obviamente, y nos habla de relaciones familiares, y con la montaña me está diciendo entonces que esas relaciones no fluyen, que están como estancadas, o que son personas que tienen ciertos problemas para comunicarse, o que tienen, digamos, falta de optimismo, también puede ser el otro caso. Aquí tenemos la casa y los caminos, y esta combinación me habla de una casa en las afueras, porque los caminos nos habla de ruta o de caminos, o de ir por el país o ir por el interior del país. Así que esta combinación nos habla de una casa que queda en las afueras, una casa de campo quizás, una casa alternativa, una casa, un chalet o algún tipo de lugar como para aislarse un poco de la ciudad. Básicamente aquí tenemos la casa de la ciudad, y aquí con los caminos nos está diciendo que nos vamos básicamente como de paseo. Aquí tenemos la combinación de casa y ratones. Esta es una combinación un poco peligrosa porque es una carta que nos habla, una combinación, perdón, que nos habla de una convivencia que es molesta. Básicamente es como vivir con los ratones o vivir con alguna plaga dentro de la casa. Entonces se vive con intranquilidad. También me puede estar hablando del deterioro de una casa que está, digamos, como venida abajo, porque los ratones se encargan de comer o de deteriorar o de dañar las cosas. Entonces básicamente esta combinación me puede estar hablando de una casa que tiene problemas estructurales, que puede tener problemas de goteras, problemas de humedad, problemas de básicamente falta de cuidado de esta casa. Es como que uno tiene los ratones en la casa, y en lugar de tratar de eliminar esa plaga es como que los deja vivir allí. Bueno, los ratones se van a encargar por supuesto de invadir la casa, así que esta combinación es desfavorable en el sentido físico como tal, y ya en un sentido como más de convivencia o de intercambio de relaciones entre personas, nos está diciendo que son relaciones que están deterioradas. Aquí tenemos la casa y el corazón, así que tenemos una combinación súper favorable.
Esto nos habla de un hogar muy armonioso, un hogar amoroso. El corazón de por sí habla por sí solo, entonces nos está diciendo que es un lugar cálido, es una casa acogedora, es una casa donde hay alegría, es una casa amorosa, donde la gente realmente tiene muy buenas relaciones. Aquí tenemos la casa y el anillo, y esta combinación nos habla entonces de matrimonio, porque aquí tenemos entonces un hogar como tal, y la carta del anillo básicamente es como cerrar un contrato o de cerrar una relación de pareja. Entonces puede ser irse a vivir juntos, puede ser un matrimonio, puede ser una relación equilibrada también, puede ser también la compra de una casa, porque aquí tenemos la casa y el anillo representa un negocio, entonces puede ser el adquirir la vivienda propia quizás. Entonces puede ser cualquiera de estas opciones. Aquí tenemos la casa y el libro. Esta combinación nos habla de un lugar de estudios. Aquí tenemos un lugar y el libro son los estudios, obviamente. Entonces puede ser un colegio, puede ser una universidad. No, universidad sería más bien como en la torre porque nos habla de un lugar más grande. Esto puede ser como un jardín de infantes, puede ser un colegio, puede ser un centro de estudios donde uno va a hacer algún tipo de curso de algo. También nos puede estar hablando de un lugar físico dentro de la casa que puede ser el despacho, puede ser la oficina, puede ser la biblioteca. Un lugar donde hay libros. Aquí tenemos la casa y la carta, y esta combinación nos está hablando de una convivencia comunicativa, de noticias de la casa, nos está hablando de los impuestos también, porque la carta representa todo tipo de documento impreso, entonces puede ser documentos relacionados con la casa. Entonces por un lado puede ser o noticias familiares, o por otro lado puede ser cuentas de cobro que llegan a esa casa, todo relacionado con la casa. Aquí tenemos la carta de la casa y el hombre, y en este caso tenemos entonces un hombre muy tranquilo, un hombre equilibrado y un hombre de casa, ¿no? Un hombre que vive para la casa, un hombre muy casero. Lo mismo sucede con la carta de la mujer. En el caso que tengamos la carta del personaje femenino, representa lo mismo también. Después tenemos aquí el lirio o los lirios, y esta combinación entonces me está hablando de una convivencia muy armoniosa, muy pacífica, un ambiente muy generoso, un lugar muy amable. También la carta de los lirios a veces está muy relacionado con gente muy mayor, así que esto puede ser un asilo quizás, o puede ser un adulto mayor que vive en esa casa, o puede ser también una casa quizás por herencia, porque también representa los lirios como la parte del legado, las herencias, etcétera. Entonces puede ser en este caso quizás como la casa de los abuelos, la casa enorme, la casa grande que ha sido heredada en ese caso. Aquí tenemos la casa y el sol. Esta es una combinación también muy positiva porque nos habla de éxito asegurado, un pensamiento positivo, una casa muy positiva, un bienestar, una buena convivencia en el caso de hablar de la casa como tal, de las relaciones internas en la casa, ¿no? Pero en otro contexto puede ser algo que viene muy estable, que puede ser un negocio, que puede ser una relación que va marchando estable, y con la carta del sol es un éxito asegurado, o sea, como que es algo que de antemano uno sabe que va a lograr, una ganancia asegurada. Después aquí tenemos la casa y la luna, y esta combinación nos habla de una casa soñada, nos habla también de un deseo de orden y equilibrio, también nos habla de tener algo seguro que se desea, porque básicamente la carta de la luna es una carta de ambiciones, entonces son ambiciones que son seguras, o partir desde un lugar muy seguro y ambicionar lo que uno realmente desea. Entonces esta combinación puede ser como esos primeros pasos para lograr ese gran salto que uno está esperando. Aquí tenemos digamos como un comienzo estable que después como que se dispara hacia algo muy grande, algo muy soñado, que sería la carta de la luna. Aquí tenemos la llave, y esta combinación me puede estar hablando de una casa nueva, porque la llave abre una casa, entonces puede ser finalmente haber adquirido esa casa nueva, puede ser también un plan seguro, un plan acertado, porque aquí estamos hablando de algo que es estable, algo que es seguro, un pensamiento seguro, una idea segura que finalmente se concreta con la carta de la llave. Es como abrir una puerta nueva. Entonces en ese sentido nos puede estar hablando de estar en el camino correcto, hacer las cosas bien. Aquí tenemos los peces, y esta combinación me está hablando de finanzas estables, porque estamos hablando de estabilidad y estamos hablando de dinero. Entonces puede ser un dinero estable, o puede ser una casa o un patrimonio o una familia adinerada también, una solvencia económica. Nos puede estar hablando de rentabilidad, o sea que estas dos cartas nos hablan mucho del dinero constante. Es como tener unas buenas fuentes de ingreso y tener una economía muy solvente. Aquí tenemos la carta del ancla, y esta combinación me está hablando de algo muy rígido, porque aquí tenemos algo que es muy estático, la casa, y la carta del ancla también es algo muy pesado. Entonces esta combinación es positiva y es negativa a la vez. Del lado positivo podemos decir que hay algo que es muy estable, algo que es muy seguro, y eso está bueno,
pero en otros contextos, dependiendo de la pregunta, nos está diciendo que estamos agarrados y aferrados a una zona de confort, porque esto es muy estático. Entonces, ¿en qué puede ser positivo? Puede ser positivo quizás con un proyecto, con un negocio, con algo de dinero. En ese caso puede ser positivo porque nos dice que estamos asegurando algo y que estamos súper seguros de que va a salir como nosotros lo estamos esperando. Con respecto a quizás a una relación, quizás un matrimonio, pues es una combinación estable porque nos habla de lealtad, nos habla de compromiso, nos habla también de seguridad en esta relación. Pero por el lado negativo en una relación de pareja, esto nos está hablando de mucho sedentarismo porque son cartas que básicamente no se mueven, son cartas muy estáticas. Entonces, es una relación leal, por supuesto, una relación muy estable, pero puede ser una relación muy sedentaria, puede ser una relación un poco aburrida. Eso depende también, por supuesto, de la persona que se está tirando las cartas, de la pregunta también. Pero en algunos casos nos está hablando como de una relación como que es muy rutinaria. Y finalmente aquí tenemos la carta de la casa con la carta de la cruz. Y esta combinación me puede estar hablando de un lugar con cruz, o sea, puede ser como una iglesia quizás. Puede ser una familia muy creyente, en el lado positivo, puede ser un lugar espiritual también. Un lugar espiritual, perdón, si no se entendió, lugar espiritual. Y también podemos decir que es algo que es muy seguro que se vuelve una carga. O puede ser también el peso de la costumbre, como decíamos antes con la casa. La casa es algo muy estático y la carta de la cruz es como esas creencias, como algo que no se cambia, como algo que siempre tiene que permanecer como está. Entonces puede también conducir a el peso de la costumbre, el peso de la rutina, el peso de algo que no cambia, algo que siempre se mantiene estable. Entonces es una combinación también que nos puede estar diciendo que hay una situación como que se estanca básicamente. De por sí la carta de la cruz tiene dos connotaciones, una positiva por el lado de la creencia y lo religioso, pero del lado negativo es como la cruz que se carga. Entonces puede ser cargar con problemas de la familia, cargar con esa relación, cargar con esa monotonía, cargar con como con esa costumbre y esa zona de confort, cargar con todo eso, algo que se vuelve directamente una carga. Bueno, esto es todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Y recuerda, por supuesto, que estos son simplemente combinaciones aleatorias. Hay muchos sentidos que se le pueden otorgar a las cartas dependiendo de la pregunta que estés haciendo y dependiendo del contexto, obviamente. O sea, la persona, la pregunta, las otras cartas, por supuesto. Esto básicamente funciona como a manera de ejemplo para mostrar cómo se pueden combinar un concepto de una carta con otro. Pero por supuesto la carta de la casa representa muchas cosas dependiendo de cuál es la pregunta y la otra carta también. Entonces hay muchísimas combinaciones. Estas son simplemente algunos ejemplos. Así que muchas gracias por tu atención. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao.